¿Sí entendieron más o menos qué es fenomenología? ¿O no? Para los que no vinieron, porque yo primera vez que vengo. Ok, ya, vamos a explicarlo un poco. Ya. Por dos. Pero para los que están presentes antes de eso, ¿tienen alguna carrera relacionada con letras? Literatura, filosofía, no sé, lingüística, nada, no, psicología. ¿Y por qué su interés en Heidegger? ¿O en filosofía en general? Yo estoy estudiando de clases de política, pero no hago publicidad, así que como mucha Está bien, está bien. filosofía, estoy tratando de coger eso. Aunque no tengo buena referencia de todo lo que Yo tampoco. Ya, a ver, la obra que vamos a tratar es Ser y Tiempo, ¿ya? Hay dos ediciones, dos versiones, dos traducciones de Ser y Tiempo. Una de ellas es la que yo recomiendo. En realidad recomendaría las dos, pero no creo que alguien vaya a leer las dos, ¿ya? A ver. Una sería la traducción de José Rivera. Jorge. Ah, perdón, sí, muy bien, gracias. Jorge Rivera. Y la otra sería la traducción de José Gauss, ¿ya? Ahora, gran pregunta, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Bien, como ustedes saben, toda traducción es una interpretación, ¿ya? Toda traducción es una interpretación. Entonces, mi profesor, que enseña justamente, o que enseñó Heidegger, sí les conté que el especialista en católica en Heidegger es Fidel Tubino. Ya, Fidel Tubino llevó un seminario con Heidegger. O sea, fue un alumno de Heidegger, ya, Fidel Tubino. Y mi profesor fue su alumno de Tubino. Entonces, digamos que tiene cercanía con lo más acertado que podría ser Heidegger. Bueno, Alemania, ¿no fue a Alemania a estudiar? Fidel Tubino, sí. Mi profesor, no creo, mi profesor de católico. Entonces, a ver, el problema con las traducciones, como ya lo dije, es que toda traducción es una interpretación, ¿ya? Primera regla, para que lo sepan en cualquier texto, libro de filosofía, literatura y lo que quieran, toda traducción es una interpretación. Ahora, el tema está en que la primera traducción que hubo de Ser y Tiempo fue la de José Gauss, ¿ya? Esta fue la primera traducción. José Gauss ha traducido un montón de libros, ¿no? Bastantes libros, incluso de Fichte, de otros textos también. El problema es que José Gauss no sabe el alemán propio de Alemania. Es como si ustedes hubieran aprendido alemán en un instituto, pero nunca han estado en Alemania, no saben la jerga alemana, ¿ya? José Gauss sabía alemán, hizo la traducción, pero la traducción de José Gauss es muy, voy a decirlo aquí, ¿ya? Es muy fiel a la letra. Literal. Exacto. Aunque me gusta decir literalmente en lugar de literal, ¿ya? Literalmente, es muy fiel a la letra. Pero eso alguien diría, ¿pero eso no es positivo? No. ¿Por qué? Porque hay términos que se ajustan para la jerga y es algo que él no conoce. Y además que tampoco vamos a exigirle mucho a José Gauss, porque fue la primera traducción que hubo de Ser y Tiempo. No había otra traducción al español, fue la primera, entonces no vamos tampoco a decirle, ¿no?, que por qué no lo hizo mejor. Ahora, Jorge Rivera es, por así decirlo, la traducción más actual que hay. De hecho, él no lo traduce solo, tiene un equipo grande con el que hace la traducción de Ser y Tiempo de Heidegger. Entonces, ya para decirles a ustedes cuál sería la mejor sería la de Jorge Rivera. Rivera incluso conoció a Heidegger, ¿no? Vi una entrevista Sí. en la que comenta eso, a su casa. De hecho, José Gauss también. ¿Verdad? Sí. Le va a De hecho, José Gauss fue alumno. José Gauss y Julián Marías fueron alumnos de Ortega y Gasset. ¿Ya? Y Ortega y Gasset también tuvo contacto directo. Hay una foto incluso que tiene Ortega y Gasset junto con Heidegger. Pero eran amigos, creo, ¿no? Claro. Ortega sí que era amigo de él y también de su maestro de Husserl. Eso sí no lo sé. Solo lo de Heidegger. Bien, entonces, ¿cuál sería la mejor traducción? La mejor, recuerden,
o sea, entre comillas, sería la de Rivera. Sin embargo, vamos a decirlo así, no toda traducción es perfecta, entonces lo ideal sería leer ambas, pero como yo sé que la gran mayoría no lo va a hacer, les sugiero que lean la de Rivera. Ahora, un texto que yo se los voy a mandar al grupo, ya, para que lo lean. Hay un filósofo que se llama Adrián Escudero. No sé si alguien ha escuchado de él. Pero Adrián Escudero es un especialista en Husserl y es un especialista en Heidegger. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, Adrián Escudero escribió 3 tomos que es una guía para entenderse el tiempo. O sea, si ustedes leen esa guía de lectura de Adrián Escudero, básicamente te está explicando parágrafo por parágrafo todo ese tiempo. ¿Ya? Es como si fuera un seminario de un profesor especialista que te está explicando todo con detalles. Y Adrián Escudero hace referencia tanto a la traducción de Gauss como a la traducción de Rivera. Es un librazo de verdad muy muy bueno. Si alguien puede, yo lo voy a pasar en el grupo igual porque está en PDF. Pero si alguien lo quiere comprar, está caro, no está barato. Pero que está, cada libro está más de 100 soles, creo. Ya es carito. Y además que no lo encuentras por aquí, lo tienes que pedir, creo que es buscar libro. O sea, tiene que llegar por ahí. A ver, entiendo que José Gauss era español y Rivera era chileno, ¿no? Sí. ¿En el caso de Escudero es chileno también o de dónde? No, es español. Es español. Bien. Entonces, ahí tienen las dos alternativas, tanto la de Gauss como la de Rivera. Yo les sugiero, porque mi profesor nos hizo leer la guía de lectura de Escudero para poder comprender cada parágrafo, algunas dudas que vayan a quedar. Otra cosa, ¿en qué año se publica Ser y Tiempo? Ser y Tiempo se publica exactamente en 1927. Ahora, lo curioso de Heidegger es que Heidegger escribió Ser y Tiempo porque tenía que escribir una obra para poder ser catedrático, o sea, para poder dar clases en la universidad. Pero ya se veía, lo que él, a la conclusión que él iba a llegar con Ser y Tiempo. Porque si ustedes buscan en internet, van a encontrar un montón de pequeños textos que Heidegger publica o que Heidegger escribe cuando todavía no había publicado Ser y Tiempo. O sea, más claro, cuando Heidegger daba clases en algún lugar, escribía sus clases y todo eso se terminó publicando en libros, en varios libros pequeños, de 200 páginas, 150, 300 páginas, etc. Y la reconstrucción, o sea, para que alguien entienda realmente Ser y Tiempo, y esa interpretación lo dice Ángel Xolocotzi, que es un filósofo mexicano, también traductor de alemán a español y especialista en Heidegger y en Husserl. Él, de hecho, él no solamente es traductor, sino que incluso ha hecho obras críticas de Heidegger y de Husserl. Pero él dice que para poder comprender Ser y Tiempo es necesario leer los cursos de Heidegger. O sea, si alguien quiere realmente comprender Ser y Tiempo, porque va a quedar dudas cuando uno lea Ser y Tiempo, tiene que leer los cursos. O sea, en pocas palabras, para entender Ser y Tiempo tienes que tirarte toda la vida. ¿Ya? No es tan sencillo, no es tan sencillo como parece. Hasta incluso para mí mismo. ¿Ya? No es que yo lo haya leído por completo, ¿no? Hasta para alguien que estudia filosofía es tedioso y complicado. Es como cuando alguien quiere leer a Hegel, no solamente tienes que leer la fenomenología del espíritu, tienes que leer las lecciones de la historia, la filosofía de la historia y las otras obras más que tiene Hegel. Y eso se hace tedioso. Bien, entonces todo esto es general, introductorio. Ahora vamos al meollo del asunto. A ver, yo ya había explicado en algún momento, pero yo ya veo que aquí hay varios que nunca han asistido a las clases que yo he dado antes, y lo voy a aclarar ahora. A ver, ustedes saben que existe una gran diferencia entre, voy a ponerlo por este lado, entre el ente y el ser. Que el término ente, básicamente, ¿qué significa ente? Una cosa, un objeto,
o el término técnico, una sustancia, y el término ser no tiene género. Ahí viene complicado. ¿Por qué? Porque alguien dice ya, por ente entiendo que el ente es una cosa, es un objeto o es una sustancia. Pero ¿qué cosa es el ser? Bueno, el ser, según Heidegger, sería la condición de posibilidad del ente. Y claro, esto de aquí no se entiende tan fácilmente. ¿Por qué? Porque esto de aquí es complicado y lo vamos a aclarar. Recuerden que esto viene de los griegos. Hace un momento ustedes han visto la clase de Husserl, o para los que han estado presentes en Husserl, vi en la pizarra que habían hablado del eidos. Saben que el eidos es de Platón, ¿ya? Que refiere a las ideas, que es una forma de usía, de esencia. Bueno, Husserl va a Platón, Heidegger va a Aristóteles, ¿ya? Y de ahí también se ve la gran diferencia entre maestro y alumno. Cada uno va por un lado distinto. O sea, con Husserl se rastrea hasta Platón y con Heidegger hasta Aristóteles. Y ustedes sabrán que Aristóteles dijo esta gran frase de la metafísica, el ton legetai holafos, que en español significa el ser se dice de muchas maneras. No saben qué término exacto se refiere cuando un mismo término, una misma palabra tiene distintas acepciones o sentidos. A eso se le llama polisemia, ¿ya? Entonces, ese término es polisémico, tiene distintos sentidos. Es como, vamos a decirlo en una jerga más cercana a ustedes, es como cuando se habla de mano. Mano puede ser amigo, mano puede ser una mano en la parte del cuerpo, entre otras formas de poder dar distintas acepciones, ¿ya? De la misma manera, ¿qué dice Aristóteles? Aristóteles dice que el ser ya es lo importante. Pero ¿cuál es el problema de Aristóteles? Y es lo que Heidegger va a criticar en Ser y Tiempo. De hecho, miren, la palabra clave al inicio de Ser y Tiempo es que Heidegger dice que va a hacer una destrucción de la metafísica tradicional. Y esto aquí ya alguien puede intuir lo que han estado en Kant, decir, oye, eso se parece un poco a lo que hizo Kant. Sí, el tema es que Kant no habló de destrucción. Kant habló de negar la metafísica e instaurar una nueva metafísica. Pero Heidegger sí dice, yo voy a hacer una destrucción de la metafísica tradicional. Específicamente, ¿a quién se refiere Heidegger? Lo voy a colocar en la pizarra, ¿ya? Para que no se pierda. Cuando él habla de una destrucción, específicamente se refiere a, primero, a Kant, luego Descartes, luego a Tomás de Aquino y específicamente a Aristóteles. O sea, para Heidegger la metafísica empieza en realidad con Aristóteles, no con Platón, con Aristóteles. Esos son los 4 grandes metafísicos, dice Heidegger, a los cuales hay que destruir. Y claro, cuando ustedes escuchan la palabra destrucción, ustedes pueden quizás interpretar en que él simplemente lo va a aniquilar. No. En realidad, el término correcto, porque Heidegger no lo conocía, debería ser deconstrucción, que eso ya lo instauran los posmodernos, o mejor dicho, los estructuralistas. Pero en el caso de Heidegger, él habla de destrucción, no de deconstrucción. Pero con destrucción, ya lo estoy diciendo, no se refiere a aniquilar. Más o menos es algo parecido a Kant. Recuerden que cuando Kant habla de crítica, es un análisis, ¿ya? Es lo mismo. Heidegger va a hacer un recuento histórico de la metafísica para poder comprender dónde inició el problema. Y bueno, eso es fenomenología. Porque si no lo han visto hoy, lo verán en algún momento. En fenomenología, lo que hay es un paso o un recorrido histórico genético. Ir al principio de todo, al meollo del asunto. De hecho, Heidegger dice que para él la fenomenología es ir a las cosas mismas. Cosa significa al asunto, al problema principal. ¿Cómo se diferenciaba idéntico de genético?
cómo se diferenciaba idéntico de genético. Ya, genético es un recorrido por ir al asunto mismo, al principio de todo. ¿Cuál sería genealógico? En este caso, Husserl dice que son los griegos. Heidegger dice también lo mismo, con la salvedad que Heidegger dice que es Aristóteles. ¿Por qué no podría ser genealógico? Genealógico. O sea, es. O sea, sí, sí también podría ser genealógico, porque por el recorrido que se va. Pero bien, Pero el fin genealógico no implicaría que todos los filósofos estudiados tienen un vínculo de consanguinidad o afinidad. es que claro, eso es lo que Heidegger dice. Heidegger dice que el problema está metido dentro de todos los pensadores. Y ya lo voy a explicar después dónde está el problema. Que él dice que hay un problema común. Es como cuando yo les expliqué, bueno, para los que asistieron a las clases antes, que el problema de la historia de la filosofía es el problema sujeto y objeto. Que eso es lo que yo defiendo en mi tesis. Entonces, yo lo que tengo que hacer es demostrar en la historia que han habido estos dualismos en toda la historia. Bueno, Heidegger hace algo parecido, solamente que Heidegger dice que con Aristóteles inicia el problema del ser, se olvidan del sentido del ser, y todos los filósofos posteriores hacen lo mismo, todos. Específicamente estos cuatro grandes que ustedes ven en la pizarra, que son Kant, Descartes, Tomás de Aquino y Aristóteles. Ahora, nuevamente, para que quede claro esto, ente es un objeto, es una cosa, ¿ya? Ahí no tienen ningún problema para interpretarlo, ¿ya? No tienen ningún inconveniente con ente como objeto, como cosa. Objeto, mesa, silla, árbol o incluso nosotros. Nosotros también somos un ente, un ente. Y después voy a explicar la diferencia con los demás objetos, a diferencia de nosotros. La cuestión es el ser. ¿Qué es el ser? Bueno, regresemos a los griegos, ¿ya? Justamente como hace el recorrido histórico en la fenomenología, regresemos al asunto mismo. ¿Qué ocurría en los griegos? A ver, ustedes saben que ¿quiénes son los dos grandes metafísicos en la antigüedad? No son Platón y Aristóteles, o al menos Heidegger no considera que hayan sido, o sea, cuando hablamos de la esencia griega, Aristóteles es el que va a sistematizar cuando se hable del ser, pero específicamente Heráclito. Heráclito y Parménides. Los dos grandes metafísicos en realidad son Heráclito y sobre todo Parménides. ¿Por qué? ¿Por qué son estos dos? Porque ustedes se recordarán que el problema del ser, el problema del toon o el toeon que lo utiliza Parménides, es el problema del movimiento y el cambio. O sea, la gran pregunta, ¿existe el ser de manera inmutable o es que el ser es un ser que deviene, es un ser que cambia? Bueno, yo ya he explicado esto en reiteradas sesiones que di y yo ya les he dicho que para mí y también para Heidegger, quien gana esa discusión es Heráclito, porque Parménides dice que el ser es algo que permanece, que es inmóvil, que no cambia. De hecho, eso es lo que va a hacer Aristóteles. Justamente por eso es que se interpreta al ser como sustancia. Porque recuerden que la definición de sustancia es algo que permanece, que no cambia. Pero Heidegger va a decir, el ser no es algo que permanece. El ser tiene que ser, para la redundancia, vamos a decirlo así, movimiento. O otra palabra que yo puedo utilizar para que les pueda servir. Posibilidad. Ya, me gusta. Iba a decir otro. Devenir. Más que devenir, iba a decir el ser es. Bueno, esta es mi posición de Fichte, ¿ya? El ser sería autoposición. O sea, autoposición es afirmación, movimiento. Pero bien, posibilidad también me agrada, porque para que algo sea posible, recuerden que tiene que moverse. Ya no puede estar quieto, no puede estar estático. Entonces, ahí viene el A mí sí problema. me bloqueé con tu definición de autoposición. O sea, porque tengo una posición que se está como delimitando así mismo. No me queda claro. Ya, es que
que la autoposición es una reafirmación. Y la reafirmación no es una afirmación de identidad, es un constante reafirmamiento. Autoponerse es colocarse, pero no colocarse de manera situada, sino reiteradamente. Autoponerse. Pero esa reafirmación, ese autoponerse, ¿te refieres en un punto físico del espacio o te refieres como una posición conceptual? No, exacto, es conceptual. Ok. No puede ser algo físico. El ser no es algo físico. Y ahí es donde Heidegger empieza a criticar a la tradición. Porque el problema, dice Heidegger, de la tradición es que la tradición ha interpretado al ser como una cosa, un objeto, una sustancia. Heidegger dice que Aristóteles hizo bien cuando dijo el ser se dice de muchas maneras. Pero el problema es que luego de decir eso, Aristóteles dice que el primer sentido del ser es una sustancia. Y Heidegger dice, ahí, sinceramente, Aristóteles la acabó. ¿Por qué? Porque decir que el primer sentido del ser es una sustancia, lo que indica es básicamente que es un objeto. Y él mismo dice, el ser no puede ser un objeto. Lo que es un objeto es el ente, no el ser. El ser es algo distinto. El ser es lo que hace posible que el ente sea más bien. ¿Cómo Aristóteles no se dio cuenta? O sea, se estaba más cercano a sus autores. Bueno, es una gran pregunta. Pero yo también diría lo mismo. ¿Cómo es que es posible que Aristóteles no se haya dado cuenta? Pues no se dio cuenta. Pero quiere decir entonces que cuando hablo de ella, yo puedo hablar también de animus, algo que está animado. Claro, claro, ¿Sí? claro que sí. O sea, el ente es un objeto, una cosa, incluso hasta puede ser un concepto, un ente inteligible, pero el ser no. El ser es una condición de posibilidad. Es como, por ejemplo, cuando Kant decía que espacio y tiempo son condiciones para representarme objetos. De la misma manera, dice Heidegger que el ser es la condición que hace posible que un ente sea. Pero claro, nosotros estamos siempre queriendo saber, ¿pero qué es el ser? O sea, un ejemplo para saberlo, no hay ejemplo. Hay que comprenderlo de manera conceptual, abstracta. Y el ente vendría a ser como la idea de Platón. El ente, más bien las ideas de Platón serían como el ser. Porque recuerden que las ideas de Platón no se pueden ver más que lo puede contemplar el alma. Pero estando con un cuerpo nunca puedo contemplar las ideas. No se puede. Lo que puedo comprender o percibir, según Platón, en el mundo físico, son entes. Ustedes saben que los entes son para Platón apariencias, fenómenos. Entonces, Heidegger... Disculpa, solamente para entender, entonces un ente puede ser una planta, un ente puede ser una persona. Claro. El Pero- es una persona. Pero el ser es aquello que como tiene esa condición de estar cambiando o autoafirmándose continuamente, no se puede conocer. No, el ente es, diríamos, como lo que en algún momento yo expliqué en clase, es como el absoluto. No se puede saber qué es el absoluto. Simplemente, el ser sería equivalente. No se puede saber qué es el absoluto. Es como también en Heráclito. Heráclito habla del logos. El logos es lo que armoniza la oposición. Pero ¿qué es el logos? No hay ejemplo de logos. Simplemente es la armonía preestablecida que hay entre las oposiciones. Entonces, nuevamente, quiero que esto les quede claro. No es lo mismo ente y ser. Si comprenden eso, ya han comprendido bastante. ¿Ya? Ente y ser no es lo mismo. Por eso es que ahí Aristóteles se equivoca. Hay dos traducciones de Aristóteles, una es de García Yebra y otra es de Tomás Calvo Martínez, me parece. En esas dos traducciones, en la de García Yebra, dice el toón legetai por la voz, dice el ente en cuanto ente. Y en la de en la de Calvo Martínez, dice el ser en cuanto ser. Hasta en la traducción es problemática. ¿Cómo traduzco el término toón? ¿Cómo traduzco el toón? Se puede traducir como ente y se puede traducir como ser. Ahí viene el problema, ¿ya? Ahí viene el tema. Entonces, Heidegger de manera radical va a decir el ser no es lo mismo que el ente. Y toda la tradición anterior ha considerado que ente y ser son equivalentes y no lo es. Entonces, el primer sentido del ser de Aristóteles, que el sentido del ser es de la sustancia, Heidegger dice no.
no puede ser una sustancia. Ustedes también recordarán, y si no lo saben, bueno, lo van a saber, es que los filósofos modernos han considerado que el conocimiento empieza a través de una teoría que se le llama teoría del conocimiento. ¿Y qué se refiere con teoría del conocimiento? Al dualismo, pues, que hay un sujeto y hay un objeto. Un sujeto que sería una personita y un objeto que sería la planta, la naturaleza, la silla, el árbol, etc. Pero Heidegger dice que no puede comenzar el conocimiento a través de una teoría del conocimiento o a través de una epistemología, no. El conocimiento empieza a través de algo intuitivo, a través, vamos a decirlo en términos heideggerianos, de la facticidad. ¿Qué es facticidad? De la vida cotidiana de las personas. Y yo creo aquí, ya esa es una extrapolación mía. No, el Bebelsvend de Husserl, ¿cuál es la diferencia? Eso sí, no lo sé muy bien. Ese es el término. No, Es también la vida vivida, creo que. Ah, no. El Lebesberg. No. Ese es el mundo de la vida. No. Lo que pasa es que Heidegger, aquí yo hago una extrapolación, ¿ya? Lo que pasa es que Heidegger es hijo de, vamos a decirlo así, de un campesino, de alguien que se dedicaba a martillar la madera. De hecho, en ese tiempo hay una parte en la que Heidegger habla del martillar y del martillo. Entonces, Heidegger dice que el conocimiento no inicia a través de este dualismo de sujeto y objeto. El conocimiento inicia a través de una cotidianidad, de la propia vida intuitiva. Más claro, lo voy a dar un ejemplo así para que ustedes se les haga cercano. Ustedes nunca se preguntan cómo caminan, simplemente caminan. Ustedes nunca se preguntan cuando se levantan de la cama cómo se van a levantar, ni tampoco se preguntan cómo van a comer, simplemente comen. Es algo muy intuitivo. Ya, Heidegger dice que así inicia realmente el saber. No inicia a través de que veo un objeto, qué objeto es, qué cualidades tiene, qué forma tiene, qué color tiene, no. La situación inicia a partir de una vida cotidiana. Y la cotidianidad de cada uno no es la misma, es distinta. El carpintero es carpintero, el campesino es campesino, el pescador es pescador. Para el pescador, la net o la red que utiliza no es un objeto, es una herramienta de trabajo. De la misma manera, para mí y para, por ejemplo, los cantantes, nuestra voz no es una voz, es nuestra herramienta de trabajo, es un útil, básicamente. Para ustedes quizás no, porque alguien puede trabajar, no sé, con esfuerzo físico, escribiendo, sentado en una computadora, y la voz no es un utensilio para ustedes. Pero Heidegger dice, el carpintero no ve al martillo como un objeto, el carpintero ve al martillo como un utensilio, como una parte extensiva de sí, porque es lo que le permite trabajar. ¿Cuándo el carpintero se da cuenta de que el martillo es una cosa, es un objeto? Cuando ya no sirve. Cuando el martillo se rompe o ya no sirve, ya no cumple la función de martillar, recién se da cuenta de que esto es una cosa. ¿Y qué hago con esta cosa? Lo desecho, lo cambio, lo renuevo, etc. Pero antes de eso, yo solamente pienso en el martillo como extensión mía para trabajar y elaborar. ¿Sí me dejo entender hasta aquí? ¿Sí está más o menos claro? Ya. Eso, como digo, es intuitivo, no es reflexivo. Porque los filósofos de la modernidad decían, no, el conocimiento inicia porque hay un sujeto que mira un objeto y a partir de eso conoce el objeto. No, Heidegger dice que no hay ese dualismo. Lo único que hay es un ser que vive en una cotidianidad, en una pura facticidad y que tiene, vamos a decirlo en términos más sencillos, una forma de vida. Incluso Volpi, que es uno de los mayores intérpretes de Heidegger también, Volpi dice que lo que hizo Heidegger fue ontologizar, darle carga ontológica a la ética de Aristóteles. Porque recuerden que Aristóteles habla de la frónesis. Y Aristóteles dice que la frónesis es una sabiduría práctica. Pero claro, Aristóteles llega a la conclusión de que por encima de la frónesis está la filosofía. Porque la filosofía es un saber por amor al saber. Y la frónesis es una sabiduría
práctica, o sea, me sirve para poder vivir en la polis. Pero Heidegger dice que lo más importante es la frónesis. ¿Por qué? Porque esta sabiduría práctica se ve en la forma de vida. Por eso es que incluso Heidegger diría que alguien quiera saber teoría ética, no existen teorías éticas. Lo primero que deberíamos comprender es qué ocurre con las personas en su propia cotidianidad antes de aplicar cualquier teoría ética. ¿No habría ahí un psicologicismo? No. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque Heidegger no va a buscar la individualidad de las personas, sino todos los conceptos como intuitivo, facticidad, son conceptos generales. Recuerden que los filósofos, y me incluyo también, tenemos esta pretensión universalista. No es psicologismo porque no es analizar cada labor, cada profesión, es comprender la intuición que hay en cada trabajo, en cada labor. Como les dije, puede ser que para el carpintero el martillo sea un utensilio, pero para mí el utensilio no es un martillo, de hecho a mí ni me sirve el martillo, a mí me sirve mi voz, y quizás para otros les sirven los brazos, las piernas. Al futbolista le sirven las piernas, al futbolista no le sirve mucho si, no sé, se quedó sin cabello, o si le duele la espalda, más le sirven las piernas. Entonces el utensilio varía, pero el concepto del utensilio, de intuición, es algo general para cualquiera. A eso quiero llegar. Bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta o todo está claro? Si dices que no hay un dualismo sujeto-objeto, entonces habría un monismo. Ya, Heidegger te diría que no le gustan esas dicotomías. O sea, claro, alguien diría, si no es dualista, es monista. Heidegger te diría, no me gusta ninguno de los dos. No soy ninguno de los dos. ¿Y qué es entonces? Es que claro, el tema es que uno quiere encontrar qué cosa es. Heidegger te diría, no, es que el tema con Heidegger, y lo voy a decir acá, es que Heidegger va a estar en contra de los conceptos que utilizaba la tradición. Por ejemplo, Heidegger no habla de sujeto, Heidegger no habla de yo, como incluso lo habla también Husserl. Heidegger no va a hablar de objeto, va a hablar de ente. O sea, Heidegger no habla de persona. ¿Y el Dasein? Heidegger habla del Dasein. El término Dasein es un término en alemán que la traducción al español sería el ser ahí. ¿Ya? El ser ahí. ¿Por qué Heidegger utiliza Dasein y no utiliza yo, sujeto, etcétera? Porque Heidegger va a querer alejarse de la tradición. Recuerden que los filósofos tienen que hacer algo nuevo. Y la innovación de Heidegger es, si yo hablo de yo, automáticamente hay un no yo. Si yo hablo de un sujeto, hay un objeto. Si hablo de persona, estoy hablando ya de una categoría que tiene cierto estado, cierta legalidad. Entonces Heidegger dice, no, hay que hablar de un término distinto, de algo nuevo, y se inventa el Dasein. Aunque el término Dasein ya estaba en Goethe, en el poeta romántico alemán. Ya estaba el término Dasein en Goethe, pero claro, los románticos alemanes no hablaban del Dasein como un sujeto, pero Heidegger sí. O sea, en pocas palabras, para que ustedes entiendan que si no hay un yo, no hay un sujeto, no hay una persona, no hay un individuo, es porque Heidegger está en contra de estos términos. Él dice que quiere alejarse de la tradición, entonces no voy a usar estos términos. ¿Qué término va a utilizar él? El Dasein. ¿Y esto qué significa? Ser ahí. Ser ahí. ¿Ya? Bien. Pero ¿qué cosa es el Dasein? Nosotros somos el Dasein. Solamente que Heidegger no lo quiere utilizar como persona, como yo, como sujeto. Pero nosotros somos Dasein. Todos nosotros somos Dasein. Según Heidegger. Eso se refiere a los humanos, conciencia. Sí, pero como digo, a Heidegger no le gusta el término conciencia humano, sujeto, no. Es Dasein para él, Dasein. Es el nuevo término que él utiliza. Y solo para las personas, no para los objetos. Sí, solamente para las Solo. personas. Ya. Ya. ¿Y los objetos qué serían? Si, no son- ¿Cómo? si los objetos no son Dasein, ¿qué serían? ¿Quiénes? Perdón. Los objetos. Ya, vamos a llegar a eso. A ver, como les estaba explicando y les dije, esto entre ente y ser. Heidegger dice que todos somos entes, todos, hasta incluso nosotros somos entes. Entonces la gran pregunta, ¿dónde está el ser? La gran pregunta. Bueno, Heidegger dice, el ser es una posibilidad, una cuestión abierta.
¿Quién es el único, vamos a decirlo así, el único sujeto que es capaz de problematizar y preguntarse sobre sí mismo? Heidegger dice el Dasein. El Dasein es el único, es lo que usualmente, vamos a decirlo así, los modernos entendían como autoconciencia, como reflexión, como regresión de sí. Solamente que Heidegger no va a utilizar esas categorías, va a decir el Dasein es el único al que el ser se le presenta como una cuestión abierta. El Dasein es el único que problematiza y se pregunta por el ser. No lo hace el perro, no lo hace el árbol, nadie, solamente el Dasein. Y claro, alguien me diría, no, esto no es una visión muy antropocentrista. Sí, sí lo es. ¿Ya? O sea, Heidegger no deja de ser tampoco del todo, vamos a decirlo así, moderno, ¿ya? Porque recuerden que el hombre sea el centro de todo, esto inicia con la modernidad. Cuando se desligan de la Edad Media, cuando se creía que el centro de todo era Dios, ahora es el hombre. Pero ¿cómo Husserl sí se desliga de la modernidad, pero Heidegger no? No, a ver, yo no creo que Husserl se desligue de la modernidad. Es que, claro, cuando yo me refiero a desligar, yo estoy seguro que si Heidegger me escucharía diría, tú estás loco, yo sí me he desligado de la modernidad. Pero no, o sea, en el estudio, cuando uno se va dando cuenta, vas relacionando conceptos y te das cuenta de que no puedes eliminar la tradición, es imposible, es como querer salir de la polis. No puedes, saliendo de la polis, como decían en Aristóteles, es cualquier cosa menos un ciudadano. De la misma manera, Heidegger o Husserl no pueden evitar las categorías que la tradición utilizaba. ¿Por qué Husserl no dejó de ser moderno? Husserl habla de yo trascendental. Yo trascendental es una categoría moderna. El yo trascendental, subjetividad trascendental, es la misma vaina. Sigue siendo lo mismo. ¿Ya? Entonces, no, ningún filósofo deja la tradición. No, es imposible dejar la tradición. Es como creo que una vez les dije a ustedes que cuando a veces dicen no, la mejor forma de vida es esta. No existe mejor forma de vida. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una particularidad. Cada uno es heredero de una tradición. Entonces, esto de, no, pero esto es así, no, esta es la mejor forma de vivir, o incluso los que salen a decir, no, esta es la rutina que tú debes de seguir, no existe eso, ¿ya? Hay una carga de tradición detrás que es imposible encontrar ahí una mejor forma de vida, por así decirlo. Por eso que la cuestión ética siempre es problemática. Pero bien, los filósofos, como lo digo de manera general, incluso Descartes es el primero que dice que no, yo voy a negar la escolástica, pero nunca negó el sentido de sustancia que viene de Aristóteles. Entonces, los filósofos, como les vuelvo a decir, no pueden evadir la tradición. Eso ya quizás será más interpretación mía, pero bueno, yo lo veo de esa manera. Es imposible dejar de lado la tradición, no se puede a nivel general. Entonces, vuelvo de nuevo. Cuando se habla de los entes, todos somos entes. La mesa, la silla, el árbol, el perrito, nosotros, todos somos entes. Pero Heidegger dice que el Dasein tiene la particularidad de preguntarse por el ser. Y alguien me diría, a ver, dile a Heidegger que me demuestre que yo me pregunto por el ser. Porque alguien podría decir, yo hago en mi vida lo que sea, menos preguntarme por el ser. Bueno, Heidegger diría que sí, en algún momento nos preguntamos por el ser, cuando utilizamos el lenguaje. A ustedes no dicen yo soy. Ustedes no dicen él está, ella está, estamos. El ser está implícito, y si alguien no sabe algo de lingüística, saben que el concepto ser, el verbo ser, es un verbo infinitivo, no solamente irregular tanto en el latín como en el español, sino que es la unión de conceptos. O sea, la cópula ser no está agregando atributos, no agrega información. La cópula ser solamente vincula dos conceptos. Pero somos o sea, somos mediante el lenguaje, o sea, Claro, sin lenguaje. exacto. Esa es la conclusión a la que va a llegar el segundo Heidegger. De hecho, En los niños, o sea, niños, claro, los fetos, que hay, no sé, gente paralítica, o sea, la capacidad de lenguaje
es una facultad que todos tenemos. Ah, ok. A eso se refiere, no a una propia lengua, sino a la posibilidad del propio lenguaje. Entonces, sea cual sea la lengua, el término ser, la cópula ser, está presente, siempre. Y esta cópula, como ya lo dije, no agrega información, simplemente está vinculando conceptos. Cuando ustedes dicen yo soy, por ejemplo, ya vamos a decirlo en mi caso, yo soy Michelle, no estoy agregando información, simplemente estoy igualando yo, Michelle. Y ustedes pueden hacer lo mismo. No sé, él es Carlos, ella es María. Ese ser, esa cópula, une nada más, no está agregando información. Por eso es que Kant, en la crítica de la razón pura, en la parte de la dialéctica trascendental, él dice que ser no es un predicado real. Ser simplemente es la existencia de una cosa, de un objeto, nada más. No puede ser un predicado el ser. Cuando, por ejemplo, la demostración de la existencia de Dios, no, Dios tiene que existir. ¿Por qué? Porque el ser es lo más trascendente. Kant y Heidegger dirían, no, pero ser no es un predicado. Ser simplemente es una posición, el Setzung en alemán. Es la posición de un objeto, de una cosa que existe nada más. Y por último, de Dios no podemos hablar si existe o no existe, porque no hay intuición alguna para saber si Dios existe o no existe. Entonces, para que se vaya entendiendo esto, la cuestión por el ser es una pregunta que ya está presente en nosotros y en nuestro propio lenguaje, en nuestra forma de hablar, forma de vida, en nuestra cotidianidad, en nuestra facticidad, ya está esa cuestión. El tema es que Heidegger dice en Ser y Tiempo, al inicio, que eso es algo que nosotros no lo tenemos tan en cuenta. O sea, claro, utilizamos esto, pero nunca reflexionamos sobre eso, nunca nos hemos preguntado, ¿por qué es que yo pregunto o problematizo sobre el ser? Si es que yo supuestamente nunca aprendí qué cosa es el ser. ¿Por qué los griegos, vamos a regresar a los griegos, por qué los griegos empezaron a impresionarse por lo que veían, por los fenómenos? ¿Por qué? Porque de alguna manera, recuerden que el término griego es aletheia, que es justamente lo que se va desocultando, lo que se va presentando a través de un fenómeno. Y esta presentación es una forma de darse, una forma de mostración. Y eso es una cuestión que ya toma a alguien. El griego se impresionaba por qué hay algo y por qué no hay nada. Y recuerden que esto también lo expliqué en clase. La gran diferencia entre los griegos y los cristianos es que para el griego el ser ya está ahí, el ente está presente. Para los cristianos, el ente, el objeto, la vida, apareció de la nada. El griego nunca se preguntó si antes había algo o no. El griego se pregunta de por qué hay algo nada más. ¿Qué es esto que está presente delante de mí? Pero el cristiano no, el cristiano sí sabe que esto de aquí ha sido creado de la nada por Dios. Y esa es la gran diferencia entre los griegos y los cristianos. Entonces, lo que va a decir Heidegger es muy griego, porque dicho sea de paso, Heidegger cree que la filosofía es únicamente griega. O sea, si a Heidegger uno le hablaría de filosofía latinoamericana, filosofía india, un poquito más creo que nos escupiría todo, ¿verdad? Porque para él no existe ese tipo de filosofía. Para él la filosofía es tajantemente griega, nace en Grecia. Es verdad, no ha llegado ninguna influencia, no sé, hindú o china o No. de hecho, nada. Es que Heidegger ha leído mucho a Hegel, y Hegel es el partidario, el que abre esta cuestión y el que tajantemente dice que la filosofía es griega también. Y eso que Hegel conocía de las filosofías indias, porque Schopenhauer, por ejemplo, conocía. Nietzsche también, claro. Pero a Hegel, ustedes saben que entre esta gran Era nazi, ¿eh? esta gran disputa entre Hegel y Schopenhauer en sus seminarios. Los seminarios de Hegel se llenaba y no había ni espacio, y en los seminarios de Schopenhauer había uno o dos. Y Schopenhauer, por joder, quería estar en la misma hora de Hegel, pero por gusto, porque toda la gente se iba con Hegel y no se iba con Schopenhauer. Entonces, Hegel es el que más influencia en sus lecciones de la filosofía de la historia y el que dice que la filosofía nace en Grecia. Y Heidegger lee a Hegel, y Heidegger, de hecho, es alemán. De hecho, Heidegger cree que
la filosofía nace en Grecia, pero se culmina en alemán. O sea, en la lengua alemana es que la filosofía griega evoluciona a la cúspide de todo. Bueno, ahí sí ya no sé si es porque sea nazi, ya, bueno, ese ya sus pretensiones de Heidegger. Solo como comentario respecto a eso, creo que también tiene que ver con el hecho del nivel de conocimiento que había en la época en la que Hegel estaba leyendo sobre filosofías orientales o conocimiento oriental. El nivel de conocimiento real que se tenía sobre esas filosofías y ese conocimiento. O sea, se tener en cuenta siempre que el filtro europeo que está viendo y está tratando de analizar eso que ve, que estás tratando de entenderlo para asimilarlo, o sea, es importante también porque pensar que se le da rango a civilización tanto a China como a Japón como parte de la India, pero no se le acepta en el mismo nivel de igualdad que el conocimiento del pensamiento griego. No sé si será, no sé si doble la ley, no sé si es Heidegger o Husserl, me suena más Heidegger, que decía que el ser solo hablaba en griego y en alemán. Sí. O sea, eliminando toda posibilidad de latín como lengua posible, sí. No, son estas dos, que también, o sea, restringe la capacidad de producir conocimiento del resto de filosofías contemporáneas del mismo. O sea. Y no solo eso, sino que los franceses han hecho bastante por la filosofía, y hay una gran escuela francesa en filosofía, y o sea, solamente Heidegger diría que la filosofía para los franceses solamente ahí balbuceó, nada más. Nunca habló realmente en francés la filosofía. Bueno, ya serán sus pretensiones egocéntricas, ¿qué será yo? Pero sí es cierto más o menos lo que están comentando por ahí, que tiene mucho que ver otras cuestiones más con Heidegger. Pero regresando al asunto, entonces ustedes saben, como ya lo dije, que el Dasein es principal, es particular porque el ser es una cuestión que ya tiene consigo, ya es una carga que está presente en sí. Entonces Heidegger lo que va a tener que hacer es tener que explicitar cómo es que esta cuestión está abierta. Siempre es una cuestión abierta, presente hacia nosotros. ¿Qué más? Heidegger va a criticar lo que critica, bueno, va a criticar la tradición anterior. Pero antes de eso, voy a darles, ya que les he dado un montón de información, y espero que no se hayan abrumado, pero voy a dar un poquito de contexto de Heidegger, ¿ya? Recién voy a dar contexto. A ver, lo que pasa con Heidegger es que yo estaba leyendo, hay un texto que se llama Crónica de Ser y Tiempo, que es como dije de Ángel Jodorowsky. Lo voy a mandar al grupo, ahí lo paso y ya para que lo vean. Pero en ese texto... Disculpa, antes me lo puedes decir que hizo la traducción de idea de... Lo particular, de hecho su esposa también está doctora. Lo particular de Heidegger es que Heidegger de niño aprendió latín. O sea, Heidegger de niño recibió clases privadas de latín. Y era tan, pero tan... O sea, ni siquiera se le exigía, sus padres no le exigían. Pero Heidegger era tan estricto con su estudio que se dice que cuando su profesor le entregaba las correcciones de sus trabajos en latín y estaba mal, Heidegger se iba llorando a su casa porque no quería equivocarse, no quería cometer errores en latín. Quería aprender latín porque, como ustedes sabrán, la lengua de la filosofía, la cúspide de la lengua de la filosofía en la Edad Media sobre todo, fue el latín, y en parte de la modernidad también. Entonces Heidegger quería aprender latín, pero sí llegó a aprender latín, sí llegó a aprender latín. De Pero hecho, Heidegger... en esa época él no pensaba que la filosofía solamente hablaba contigo y él, ¿no? No, porque era niño. Ese es un cambio de... Eso porque ahí era niño. Y además, otra cosa. Heidegger también aprende griego. Pero se dice que no dominaba tanto el griego como el latín sí, no tanto el griego. Ahora, Heidegger en realidad estuvo siendo preparado no para ser filósofo. Heidegger iba a ser teólogo, al igual que Nietzsche, al igual que Fichte, al igual que Schelling, al igual que Hegel. Ellos no iban a ser filósofos, iban a ser teólogos, y Heidegger también. Heidegger llegó, yo he visto en la crónica esta que he leído, ha llevado Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, historia de la Iglesia, de la Eucaristía, todo. Primero también le das una pregunta a Heidegger, ¿no? sobre Dios, o la religión. ¿De qué vale la filosofía? Sí, y de hecho cuando Heidegger era adolescente,
ya daba conferencias. Yo me puse a pensar y dije, pucha, este tipo aprendió de niño latín y yo de niño jugaba con tierra, o sea, hay un gran contraste, de verdad, con Heidegger. Pero también tenemos un punto de en común con Heidegger. Por ejemplo, yo también de adolescente tuve formación teológica, entonces sí entiendo más o menos. Por ejemplo, yo a los 16 años ya daba conferencias a 100 personas y a los 17 años fui maestro de Nuevo Testamento. Entonces yo me puse a pensar y dije, igual hay demasiada diferencia, porque a los 17 años Heidegger había escrito un montón de cosas. Yo era un niño que sabía un montón. Entonces, Heidegger al final se termina desilusionando de la teología, porque de hecho él tenía un problema de nerviosismo. Un problema de corazón, creo. Sí, un problema que le impedía en algunas circunstancias poder desenvolverse como cualquier persona para ir a clases, caminar, etc. Y él estaba entre 3 carreras: teología, filosofía y matemática. Y uno de sus amigos le dice a Heidegger, mira, matemática, tú sabes que no sirve para la matemática. Filosofía, ni qué hablar. Sigue siendo teólogo. O sea, al parecer, su amigo de Heidegger le decía que no debía ser filósofo, porque no tenía esa capacidad. Pero Heidegger se termina convirtiendo en filósofo, termina siendo filósofo. Pero tiene una gran carga teológica. De hecho, mi profesor que me enseñó hace tiempo dijo que esta pregunta por el ser parece como si fuera Dios. De hecho, incluso cuando yo les hablo del absoluto, la gente suele interpretar, el absoluto puede ser Dios porque es inconocible, no se puede decir nada de él. Sí, yo siempre lo reconozco y les digo a todos que yo tampoco no puedo evitar mi influencia teológica. O sea, yo no soy creyente, a mí me da igual la idea de Dios, ¿ya? Pero no puedo evitar que no me agraden las ideas de Dios, o que mi filosofía se parezca un poco a ciertas ideas cristianas. Entonces creo que con Heidegger también pasa algo muy particular, algo así. La cuestión del ser, ¿qué es el ser? Es una condición de posibilidad, pero ¿qué es el ser? Heidegger después dice que el ser es el tiempo, es el horizonte, el horizonte del ser es el tiempo, es la conclusión de toda la obra. Pero queda la duda exactamente qué es. Mi profesor decía que en el segundo periodo de Heidegger, él lleva el ser no al Dasein, ya el ser en una experiencia macro, y el ser ya puede ser incluso un absoluto. Así que creo que todos los que hemos tenido cierta influencia, como digo, teológica, terminamos cayendo quizás en ese, no sé si es un sesgo, pero en esa marcada influencia de hablar siempre de una condición que no tiene ejemplificación y que puede ser una suerte de un absoluto, de un Dios, etc. Los griegos tampoco evitaron su... O sea, en los griegos también hay cierta... se encarga, no sé si llama teológica, perdón, su religión. Es una teología, pero no cristiana, para los griegos. Politeísta. Sí, es una teología distinta. De hecho, hay un gran libro de... O sea, no lo he encontrado. Hay un gran libro que se llama La teología de los filósofos griegos. Creo que es de Butler. ¿Butler? Sí, Butler, creo. ¿Judith Butler? No, Butler. Ah, Butler. Sí, no me acuerdo el nombre. Richard Creo que Butler. pasado. No, ¿verdad? Hasta el nombre. Sí, porque es que raro. No. Bien, entonces, ya ahí dándole un poquito de contexto más o menos cómo fue Heidegger desde niño, fue muy preparado, ya, fue muy estudioso y... pero Heidegger también se fue desilusionando de su proyecto, porque para empezar, Ser y Tiempo era un gran proyecto que él tenía y de todo el proyecto solo publicó la tercera parte. O sea, Ser y Tiempo, de todo el gran proyecto que tenía, solo es la tercera parte de todo lo que él quería publicar. ¿Y qué pasó con las otras 2 partes? Nunca las publicó. Aunque según los eruditos se dice que en las conferencias que daba completó el proyecto, pero ya no era el mismo Heidegger. Heidegger cambia por completo. Es como todos, o sea, si alguien lee a Wittgenstein en Tractatus y luego ves investigaciones, en investigaciones dice, estoy en contra de quien escribió el Tractatus. Oye, pero tú escribiste el Tractatus. Sí, pues estoy en contra de mí mismo. O sea, los filósofos cambian, ya, todos cambian. Entonces, el proyecto de Ser y Tiempo nunca llega, por así decirlo, a culminar al 100%, porque la parte en la que dice que va a destruir la metafísica no llega.
O sea, no llega a ocurrir. No llega a ocurrir. Bueno, podemos encontrar en otros textos, pero no llega a ocurrir realmente en Serie Tiempo. En Serie Tiempo hay una pincelada de cómo ataca Kant, pero no es una destrucción realmente de la metafísica, porque una destrucción requiere un análisis muy exhaustivo. Es como que yo también en mi tesis pongo Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, etc. Y digo, no, acá está el problema sujeto-objeto, pero lo explico en media página. Yo lo podría explicar en hojas y hojas, pero nunca terminaría mi tesis, ¿no? Por eso es que ese tipo de cuestiones se tienen que hacer en obras aparte, y Heidegger no lo culmina. Bien, entonces, ya habiéndole dado una breve referencia de lo que era, o de lo que es Ser y Tiempo, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre el primer Heidegger y el segundo Heidegger? Es el giro. El giro que hace, el segundo Heidegger va a hablar del ser ya no desde el Dasein. Ya no es antropocentrista. Lo que va a hacer es hablar del ser, vamos a decirlo así, desde los griegos y específicamente desde Heráclito. O sea, desde algo macro, desde el cosmos, no desde el Dasein, ya no desde un ente en realidad, sino a nivel general. Es un ser más grande, vamos a decirlo. Luego de Ser y Tiempo escribió unos libros, pero nunca volvió a su obra original. Escribió 1000 libros, un montón. Pero tú, de lo que sabes, de lo que has revisado, has estudiado, ¿es porque se aburrió? ¿Es porque nunca pensó hacer como la segunda parte del Ya, Heidegger? como lo digo, Ser y Tiempo era un proyecto que se tenía que dividir en 3 partes y solo publicó la tercera parte, no publicó las otras O 2 sea, partes. iban a hacer 3 volúmenes. Y no publicó las otras 2 partes. ¿Y cuál fue el problema? El problema simplemente se reduce a que sus intenciones cambiaron. O sea, creo que yo sí le entiendo a Heidegger, porque a mí también me ha pasado que yo, si ustedes ven, por ejemplo, mi historial, he venido publicando durante 2-3 años sobre Wittgenstein. Y si ustedes ahorita me preguntan, ¿quieres hablar de...? No quiero hablar de Wittgenstein, harto de hablar de Wittgenstein, lo odio por último. Entonces, ya no quiero hablar de eso, cambié, o sea, de alguna manera. Entonces, sí entiendo que Heidegger en algún momento habrá vuelto a leerse el tiempo y se habrá dado cuenta de que no es el proyecto que quiere continuar. Y de hecho también expliqué en una clase de Sartre que dije, cuando Sartre escribe El ser y la nada, Heidegger dice, oye, esto me han entendido mal, no han entendido absolutamente nada. Porque está la anécdota que les dije. Escribí una carta, creo, ¿no? La carta sobre Sí. el humanismo. Sí, sí. Y básicamente lo que según cuenta en la anécdota que mi profesor me contó, que cuando Heidegger lo encontraron leyendo El ser y la nada, porque leyó El ser y la nada, él dijo que estaba leyendo una basura, o sea que no servía la obra de Sartre, no era un buen seguidor de Heidegger, pero Sartre reconoce que él, más bien por Sartre, es que Heidegger ingresa en Francia, Heidegger, o sea, no es que Heidegger le da el pase para que entre, sino la filosofía de Heidegger llega a Francia por Sartre, porque es influencia por Heidegger. Pero llega la interpretación de Sartre, ¿no? Claro. Es la influencia marcada de Sartre que tenía sobre Heidegger. Pero Heidegger nunca lo reconoce como un buen seguidor. ¿Y Levinas qué tal con Levinas? Porque Levinas también retoma parte de Heidegger, ¿cierto? No sé nada de Levinas. Levinas y Deleuze también. Ahí sí llega mi límite. No sé nada de Levinas. No sé ni de Levinas, de Deleuze, algunas cosas, pero tampoco debería hablar mucho. Pero bien, entonces... Quería preguntar algo. Sí. O sea, el objetivo en sí, ¿cuál era? Explicar el ser. O sea, para, por ejemplo, por decir un ejemplo, ¿no? Platón explicaba su metafísica para luego llegar a una ética, una política, ¿no? O sea, algo más práctico. ¿Heidegger tenía también esa idea o cuál era? Claro, el objetivo de Ser y Tiempo va a ser justamente comprender el título de la obra, Ser y Tiempo. Ustedes saben que la conjunción y, la conjunción y justamente conecta. Y lo que llega o da a entender en este caso es que el ser es el tiempo. Y justamente la conclusión de todo es hablar de una temporaneidad. Temporaneidad, que no es lo mismo que temporalidad. Eso ya lo veremos en su momento. Pero hay una gran diferencia entre la temporalidad y la temporaneidad. Lo voy a escribir ya, para que no se pierda. Aquí. Una cosa es la temporalidad, que ustedes habrán escuchado sobre esto, y otra cosa es la temporaneidad. Entonces, la conclusión de la obra va a ser que justamente
Lo que también se suele contar bastante sobre Heidegger, somos un ser para la muerte, pero también somos un proyecto. ¿Por qué? Alguien diría, pero ¿cómo es que somos un ser para la muerte? Es que justamente como el ser es tiempo, el Dasein se da cuenta de que no es eterno, que es finito. Y como es finito, su vida, vamos a decirlo, pende de un hilo. En algún momento va a morir. Es la única certeza que tenemos, que estamos vivos, pero que en algún momento vamos a morir. Entonces, nuestra vida tiene que ser un proyecto, una apertura, una posibilidad, una proyección. Justamente por eso es que Heidegger habla también de la libertad. Pero él no utiliza la palabra libertad, utiliza otro término. Habla de ser auténticos. Ser auténticos es, en términos más conocidos, ser capaz de elegir ser algo distinto de lo que yo ya soy. Tener un proyecto, lo que pueden ser como un proyecto de vida, ya, más cercano a lo que ustedes lo entienden, Pero, cuando utiliza la palabra, tiene que ser una proyección. ¿Qué se entiende de la palabra proyección? Diríamos que es no seguir el común denominador. Es supuestamente, es como lo que en algún momento expliqué del pensamiento crítico. Es atreverse a ser distinto de lo que yo esperaría que ya soy. O sea, supuestamente todos somos algo, ¿ya? Atreverse a hacer algo distinto es proyectarme al futuro, porque justamente lo que ha entendido la tradición es que solamente existe un presente, y no. Kant también decía, solamente existe un presente, la sucesión es un presente. Pero en el caso de Heidegger dice, no, el futuro es un proyecto. ¿Por qué es un proyecto? Porque es algo abierto. Depende de mí, es una posibilidad que yo tengo de poder proyectarme a hacer algo distinto de lo que soy. Es un devenir. Pero eso justamente tiene mucho que ver también con el cuidado. Mira, estoy adelantándome muchísimo porque no lo van a entender como digo, pero después lo explicaré. Él habla del cuidado. Una forma de cuidado también es sobrevivir. O sea, es muy estoico también de esa manera. Y él habla del cuidado, y ahí se van dando cuenta ustedes que es muy ético. Es muy ético, pero él no te dice qué cosa tienes que vivir, cómo vas a vivir, qué hacer, no. Simplemente te habla de categorías que son generales, que son, vamos a decirlo así, macro, que se aplican para todos. Todos tenemos la posibilidad de ser un proyecto. Todos tenemos la posibilidad, vamos a decir, de morir. Todos tenemos la posibilidad de ser auténticos, de ser distintos de lo que ya somos. Básicamente eso. Cuando hablas del estoicismo en este contexto, ¿te refieres a algo así como a las meditaciones de Makoki? Sí, no específicamente esa obra, pero sí, estoicismo, sí. Entonces, la obra Ser y Tiempo es, como ya dije, lo dice Volpi, es una ontologización de la ética de Aristóteles. Es cargarle de ontología a la ética. O sea, es una forma de vida. Fíjense cómo habla Heidegger. Hay que fijarse en la cotidianidad, hay que fijarse en los utensilios, en la vida pragmática, no en la teoría. No hay sujeto-objeto, olvídense de sujeto y objeto. Hay intuición, hay intuitividad. Y ahora voy a otro punto. Cuando yo les estaba haciendo la pregunta al inicio, antes de que comience la clase, si Heidegger era fenomenólogo o no, y yo les dije que Heidegger utiliza el método fenomenológico-hermenéutico. ¿Qué significa fenomenológico hermenéutico? Bien, ustedes saben, si que han estado en la clase de Ángela, y yo también lo he explicado en otras sesiones, que el término fainomeno en griego, en la traducción al español, o bueno, la interpretación, es lo que se aparece, lo que se presenta, lo que se muestra. Entonces Heidegger dice, lo que se aparece, lo que se presenta y lo que se muestra es el Dasein, el sentido de ser que ya tiene cargado el Dasein. Esa es la primera parte del método. El Dasein se presenta, se muestra, y en esa mostración es que se da esta apertura hacia el ser, que está en el propio lenguaje. ¿Y para qué sirve la hermenéutica? Para poder interpretar ese sentido del ser. Porque ese es el recuerdo que la hermenéutica es la interpretación de textos sagrados, de libros, etc.
En este caso, Heidegger utiliza la hermenéutica para poder interpretar ese propio sentido que se presenta y se muestra en el Dasein, solamente en el Dasein. Bien, ahí también me he adelantado bastante, pero ya estoy diciendo bastantes cosas sobre eso. ¿Preguntas? El proyecto es el Dasein, es el Dasein, ¿verdad? Claro. Y que recuerden que Pero todos somos el Dasein. segundo Heidegger, ¿qué habla del proyecto? Que No, también no habla del proyecto. No habla del proyecto. No, le interesa muy poco el proyecto, ya no habla de eso. Habla de la técnica, habla de la obra de arte, de otras cuestiones. No empieza habla a del ser proyecto. filo de la tecnología. También habla de la técnica. Claro, pues, por Sí, eso. sí, sí. El concepto del proyecto me recuerda un poco al cuerpo sin órganos, de que es desjerarquizar el cuerpo y pues, claro, no se desnaturaliza, o sea, es decir, deviene fuera de lo, digamos, ¿no? Lo que ya somos, pero con cierta prudencia, porque pura desnaturalización sin reterritorialización es muerte. Lo estamos viendo en clases de derecho. Ok, sí. Sí, veo que te gusta mucho el gas. Sí. Ya, está bien, está bien. Sí, sí, sí. De hecho, todos estos estructuralistas beben de Heidegger, pues. Todos beben de Heidegger. Y algunos están a favor, otros muy marcadamente en contra. Pero, bien. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o Yo sí tengo seguimos? una duda. ¿Por qué utilizó el término de hermenéutica en lugar de una palabra como interpretación? Es decir, que, o sea, él consideraba que su interpretación de su propio sistema era como algo sagrado, inconocible, o por No, qué no, no. utiliza hermenéutica? A ver, lo que pasa es que ya, yo puedo decir quizás, extrapolando, uno tiene que ver la formación teológica. Y obviamente los teólogos saben hermenéutica, porque recuerden que la hermenéutica nace con San Agustín, y sobre todo con los, después ya con Schleiermacher, o sea, filósofos alemanes, que utilizan más que nada la hermenéutica para interpretar textos sagrados, la Biblia específicamente. Pero disculpa, pero yo tengo entendido que en realidad, ok, también utilizamos por ejemplo, como dice, pero en realidad el término hermenéutica, pero utilizó los alquimistas y también otras personas Sí. que hacían interpretación de textos mágicos, Claro, de un claro. demonio, de una cosa Sí, así. pero al fin y al cabo son sagrados, pues. Claro, Exacto. pero no está aplicado solamente el tema católico, el tema cristiano, por ejemplo. Claro, pero como digo, nace con San Agustín. Entonces, sí nace con la idea de interpretar los textos sagrados. Ahora, específicamente, Heidegger utiliza hermenéutica por Wilhelm, que él también habla de hermenéutica. Entonces, ahí está también la influencia de la hermenéutica en Heidegger, que de hecho, Husserl, por eso es que se pone en contra de Heidegger, porque Husserl odia la hermenéutica, no está a favor de la hermenéutica. Para él no hay hermenéutica, Pero- para Heidegger sí. Husserl influyó en la hermenéutica, ¿no? Que influyó, pero Husserl no se considera hermenéutico, está en contra de ese método. De hecho, para hacer hermenéutica hoy en día, o bueno, la hermenéutica de Gadamer, ¿también recoge el apogeo o cómo es que hace hermenéutica? Porque yo en hermenéutica estoy perdido. a ver, La de Gadamer, ¿no? Y Ya. la teoría. miren, en términos muy sencillos, porque esto daría para una clase más, hermenéutica es justamente reconocer que todos nosotros venimos cargados de ciertos prejuicios. O sea que ninguno de nosotros lee una obra sin ningún tipo de prejuicio. Yo, por ejemplo, he tenido amigos y amigas que creen que podemos leer, o sea, me compro la obra, me siento en mi mesa, leo directamente la obra y no estoy teniendo ningún tipo de carga, simplemente estoy enfrentándome a la obra. Es imposible. Porque la carga, los prejuicios ya están influenciados no solamente por la filosofía, sino por la afinidad del filósofo, si el filósofo fue misógino, si fue mujeriego, si fue nazi. Ya viene la carga ahí de los... Por ejemplo, algunos critican bastante a Heidegger no solamente porque fue nazi, sino porque, vamos a decirlo en términos más cercanos a ustedes, hizo que... ¿Cómo se llama esta? Se me fue el nombre de la filósofa. Hannah Arendt. Ya. ¿Por qué? Porque hizo que Hannah Arendt, siendo su alumna, sea una migajera. O sea, Hannah Arendt iba a la casa de Heidegger y Heidegger la votaba. Y algunos dicen, no, pero por eso yo no quiero leer a Heidegger porque era malo como profesor, etc. Y se metió como un alumno. Bueno, o sea,
La carga, los prejuicios, los hermenéuticos saben que está presente en siempre, siempre. Entonces, lo importante es dos momentos. El momento en el que yo comprendo una obra cuando la leo y reconocer también que tengo ya cierta carga cuando yo leo la obra. O sea, hay dos momentos. No solamente la obra me habla, sino también la interpretación que yo tengo de la obra siempre es parcial. Y hay una forma de fusión entre esas dos interpretaciones. No solamente la que yo coloco, sino la que yo encuentro. Por ejemplo, aquí quien ha recibido clases de Kant, varios que han estado aquí, si se compran la obra de Kant, van a interpretarlo con las categorías que yo les he proporcionado. Y de alguna manera ya tienen un prejuicio, ya no van a leer a Kant con ojos vírgenes, por así decirlo. Pero es imposible tampoco, no se puede. Si ustedes quieren leer a Hegel con ojos vírgenes, nunca van a entender a Hegel. Tienen que leer una interpretación, algo. Yo he tenido, como digo, amigos y amigas que creen que podemos leer a un filósofo sin ningún tipo de interpretación. No, todo es interpretación, como lo decía Nietzsche incluso. Todo es interpretativo, absolutamente todo a nivel de lenguaje, textos, obras, y por eso que la hermenéutica es fundamental. Pero claro, el problema de la hermenéutica es que a veces puede prestarse a mucha relatividad, como que no hay algo realmente claro, sino cualquiera puede interpretarlo. Y por eso que Fichte decía que él ha comprendido a Kant mejor que el mismo Kant. Porque para la hermenéutica eso sí es posible. Tú puedes comprender a un filósofo o a un autor mejor que el propio autor. ¿Por qué? Porque tú ya vas a beber no solo de la influencia que hizo el autor, sino de nuevas categorías que te van a permitir comprender un texto. Entonces, la hermenéutica te abre todos esos pasos, pero en el caso de Heidegger específicamente, la cuestión del ser, como ya dije, se presenta en el Dasein, como fenómeno. Es una cuestión abierta. Y la hermenéutica lo que me va a permitir es interpretar ese sentido. Y ahora, Heidegger dice que la tradición se ha olvidado de la pregunta por el ser. ¿Por qué? Porque, ya lo dije, Aristóteles, ¿qué dice? Que el primer sentido del ser es la sustancia. Y la sustancia es un objeto. Y la fregó. Luego, cuando Descartes dice, yo dudo, soy una cosa que ya la fregó. O sea, su definición de yo soy es ser una cosa que piensa. La fregó porque es sustancia. O sea, todo, como ya digo, todos los filósofos van a terminar diciendo lo mismo. Y no tengo que hablar de Tomás de Aquino, porque ustedes sabrán que Tomás de Aquino es 80% Aristóteles. Por no decir 100% Aristóteles. Entonces, ¿Res cogitans qué es? O sea, la res cogitans y la res extensa. La res cogitans es la sustancia o la cosa pensante. ok. Y la extensa es la extensión. Pensé que como había esta distinción entre cogitans y extensa, habría como que, bueno, hacer cogitans no es parte extensible una cosa. De hecho, eso es lo que dice Descartes. Descartes dice Sí. que yo soy una res cogitans, soy una sustancia pensante, una cosa pensante. Yo no soy un cuerpo, no soy algo extensivo, soy algo pensante, algo puro. Soy un alma, un espíritu. Entonces, Heidegger dice, estos filósofos han utilizado el ser como sustancia, como objeto, como cosa, cuando el ser no es una sustancia, no es un objeto, el ser es distinto. Entonces, las primeras partes también de Ser y Tiempo en la introducción, lo que va a hacer es decir, ¿qué es lo que decía la tradición? No, que no hay que preguntarnos por el ser. Pascal, por ejemplo, y lo cita Heidegger en Ser y Tiempo, Pascal decía que no hay necesidad de preguntarse por el ser, porque es algo que todos ya lo sabemos. Todos sabemos hablar del ser, todos hablamos de que el ser es algo que existe. Y justamente Heidegger critica, cuando alguien dice, no, ¿qué cosa es el ser? Es algo que existe. No, porque eso es una cosa, no es comprender el ser. Entonces, el problema de la tradición es, primero, que el ser ya lo conocemos. Y por eso dicen, no hay que tematizar sobre el ser. ¿Qué dicen los escolásticos? Que el ser es un trascendente, o sea que es Dios. También no hay que preguntarnos por eso, porque nunca podríamos saber qué es el ser. Pero Heidegger dice que el ser es la pregunta fundamental, solamente que nos hemos olvidado. Y de hecho, cuando yo lo leí la primera vez, yo dije, es cierto. O sea, es muy difícil preguntarse por el ser. Ustedes solamente, si alguien se cree especialista en filosofía, a cualquier persona que ustedes conozcan filósofo, solamente cómo lo pueden destruir preguntándole qué es el ser, que te expliquen qué es el ser. Y si te dicen que es una sustancia, y sabes que no sabe nada de filosofía. Porque un buen filósofo jamás te va a decir que el ser es una sustancia.
te puede decir, no, el ser es complicado, es difícil, es una cuestión abierta, etc. Pero si te dice, no, el ser es una sustancia, como lo dice Aristóteles, ya está fregado, ya, porque eso ya es sinceramente ir en contra de la filosofía o de la ontología misma. Entonces, la pregunta por el ser es una pregunta muy difícil, muy compleja. Hasta incluso para mí, cuando yo empezaba a dar clases acá, la gente preguntaba, ¿pero qué es el ser? No sé qué es el ser. Como decía San Agustín, cuando le preguntaban qué es el tiempo, San Agustín decía, yo sé qué es el tiempo, pero cuando me preguntan qué es el tiempo, no sé cómo decirlo. O sea, hay cosas que se pueden comprender de manera intuitiva, abstracta, pero es difícil explicarlo. Entonces, el ser es justamente esa gran problemática que va a recorrer todo ser y tiempo. Va a estar presente esa cuestión del ser. No se va a resumir en un parágrafo. Toda la obra es el ser. Justamente el vínculo es la conclusión de todo, es que el tiempo es el horizonte del ser. O sea, el ser es tiempo. El Dasein es tiempo. Y ahí también hay Kant. ¿Quién fue el primer filósofo que dijo que yo soy tiempo? Kant. Kant dijo que nosotros tenemos formas puras de la sensibilidad, espacio y tiempo, pero que al final lo que me permite conectar toda la concatenación de representaciones es el tiempo. Por lo tanto, según Kant, somos tiempo. Heidegger dice lo mismo. La aritmética, ¿no? O sea, por los Y ahí eso es lo que va a criticar Heidegger, porque Heidegger dice, el problema de Aristóteles, porque recuerden que Aristóteles también habla del tiempo, el problema de Aristóteles y el problema de Kant es que hablan de un tiempo, pero de un tiempo cronológico, de un tiempo sucesivo. Eso es muy matemático. Heidegger habla de un tiempo vivido. No es el mismo tiempo que el de Kant, que el de Aristóteles. La crítica del tiempo aritmético, como el que mencionas, ¿sería una crítica logicista o qué tipo de crítica sería? O más que nada de... Es una crítica ontológica. Ontológica. Porque va a la cuestión misma del ser. Ya lo explicaré más adelante porque es más complicado. De hecho, ayer encontré un texto, un artículo que estaba leyendo, en el que decía que el gran Heidegger dice, el gran problema de Kant es que nunca llegó a vincular el tiempo con el yo pienso. Ustedes saben que el yo pienso es el principio de toda la, bueno, el principio de toda la crítica de la cultura. Pero nunca conecta el tiempo con ese principio, porque también está el espacio. Entonces, Heidegger dice que ahí también hay un vacío en Kant. De hecho, hay un texto de Heidegger que se llama Kant y la crítica de la razón pura. ¿Cómo entiende Heidegger el tiempo? O sea, como tú mencionaste, hay temporalidad y temporalidad, pero las diferencias no son... Ya dije, la temporalidad se va a referir básicamente a esta sucesión. La temporalidad al propio Dasein. Pero ya lo explicaré más adelante porque hay una tercera categoría aparte de esos dos también. Lo hace como proyecto. Sí, hay una tercera categoría más y eso ya lo explicaré con más detalle porque eso es bien pesado. Pero bien, quedan 5 minutos. ¿Tienen alguna pregunta? Acabo de decir hace unos minutos que el Dasein es tiempo, es Zeit. Pero a su vez, minutos antes, dijiste que el título del libro es Sein, Ser y tiempo. Zeit. Claro, entonces dijiste que el tiempo también era El ser. ser. Entonces, el tiempo es ser y el tiempo a la vez también es Dasein. O sea, Ya, es ser y ser ahí. Ya, es que ahí viene el tema. Es que el ser se da en el propio Dasein. O sea, el ser se da en el Dasein y justamente como solamente se da en el Dasein, es que el Dasein termina siendo tiempo. No sé si se entiende. Es como si el Dasein, perdón, es como si el ser estuviera dentro de mí, sea parte constitutiva de mí. Y el propio ser es tiempo. Y como esa cuestión está presente en mí, por lo tanto yo también soy tiempo. Porque soy el único que reconoce esa pregunta por el ser. Porque dice el Sein está dentro del Dasein. Sí, es una cuestión, como digo, el Dasein, el ser ya está dentro del Dasein. Justamente es lo que permite diferenciarlo de cualquier otro ente. Ok, pero si el Sein está dentro del Dasein, se entiende de que es tiempo porque el Sein está en el Dasein, o sea, el tiempo, o sea, como una primera definición, el tiempo, el Sein, ¿es el Sein o es el Dasein? Para que uno sea transitivo con el otro, o no existe ese tipo de definición. No existe ese tipo de diferenciación. Es que, vamos a decirlo así, recuerden que el término griego aletheia es desocultamiento, mostración, que está muy vinculado con el fenómeno. Entonces, Heidegger dice, ¿dónde se da el ser? No se da en la planta, ni se da específicamente en el mundo, sino en el Dasein.
Porque darse el ser significa, en términos más cercanos a ustedes, reflexionar sobre el ser, preguntarse sobre el ser. Es como una forma de conciencia, de darme cuenta de que me pregunto por el ser. Y eso solo es posible en el Dasein. O sea, el Dasein es el único ser exclusivo que tiene la posibilidad, la capacidad de poder problematizar y preguntarse sobre su ser. Por lo tanto, es tiempo. No sé si queda más claro. ¿Hay cierto humanismo en Heidegger de casualidad? Sí. Sí, está presente el humanismo. ¿Alguna pregunta más? ¿O todo claro? Fíjense que Sein era tiempo. Sí, Eso, Sein ese es juego de palabras ya sale. Dasein es ser ahí, que es justamente como el sujeto, el ser humano. Es un ser que está ahí arrojado. Justamente porque estamos arrojados es que somos un proyecto. Recuerden que Aristóteles decía que teníamos una esencia. Entiendo, ¿somos definidos por el pasado o es que justamente al devenir podemos ignorarlo? Ya, esta cuestión de ¿qué es primero? ¿La existencia o la esencia? Para Heidegger y también para Sartre, lo primero sería la existencia. La esencia no es definida, la esencia se construye. El proyecto, la identidad, todo se construye. No hay algo definido, determinado. Pero Sartre dice que la existencia precede la esencia. ¿No? Sartre dice que la existencia precede la esencia. Claro, la existencia precede la esencia. Sí. La existencia precede la esencia. Pero entonces en ese sentido los dos concuerdan. Sí, sí concuerdo. De hecho, Heidegger va a decir, vamos a hacer un estudio analítico de la existencia del Dasein. Porque lo primero es la existencia del Dasein. Es un ser ahí, es como un ser arrojado. Que justamente porque está arrojado, tiene la posibilidad de ser un proyecto, de ser algo distinto de lo que es en su propia cotidianidad. No está definido, no está determinado. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Tuvo algún impacto político esto? ¿O simplemente se quedó en lo Sí, lo tuvo. Claro, lo tuvo. O sea, Segunda Guerra Mundial. O sea, claro, pero me refiero a capaz algo más. Se viene a la mente cuando se menciona esa nueva existencia, presencia, algo más de capaz del género. Sí, es eso pues también. O sea, por eso digo, la identidad, el proyecto de vida, todo es una construcción. Se construye. Llegaron a mencionarlo directamente. No, pues no van a decir que no, esto lo tomo de Heidegger, ¿no? Pero ya desde Heidegger, esta cuestión de ¿qué es primero, la existencia o la esencia? No hay esencia. Incluso, si hoy en día ustedes escuchan teorías acerca de que hay una esencia del hombre, no hay esencia. Todo es una construcción. Claro, alguien diría, sí, pero eso es muy relativista, o incluso en el colegio, por ejemplo, cuando yo doy clases, los chicos a veces se alarman cuando no sé, cuando ven, incluso cuando un chico y una chica están entre ellos mandándose cartitas, la gente se alarma y dice, oye, pero ¿por qué? Que empiezan a molestar. Y no, pues, o sea, esas cuestiones no deberían ser ni de burla, ni de algo nuevo, debería ser normalizado, y también incluso los vínculos que pueden haber entre hombre y hombre, etc. Entonces, la identidad también es una construcción, y de ahí se puede extraer eso. No hay esencia. Se construye esta supuesta esencia. Y yo soy partidario, porque una vez expliqué esto, que publiqué un artículo en enero de este año en la revista de Líneas Generales de la Universidad de Lima, y ahí dije claramente en ese artículo que la Torá, que es la corrupción, es parte constitutiva del ser. Entonces, la identidad misma se va construyendo, es un propio proyecto. Ustedes pueden ser, no sé si alguien sea padre, pero ustedes pueden tener la posibilidad de ser padre. Ustedes pueden, no sé, ser pareja, son hijos, son hermanos, son primos, son tíos algunos. Entonces, cada uno va construyendo su identidad de manera distinta. Sí, pero todo tiene como un cierto límite, por decir así, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo ser un perro, ¿no? Claro, exacto, 100% de acuerdo, eso sí, estoy de acuerdo. O sea, Heidegger también dice que las posibilidades no son infinitas, son limitadas. Ese proyecto también es limitado. Claro, es como que yo le dije a ustedes que yo quiero mañana ser matemático, es imposible, ya tengo 25 años, podría estudiar, pero pucha, me da flojera de estudiar matemática. Entonces ya tengo un límite ahí, que puedo ser literato, puedo ser historiador, puedo ser traductor, pero de ahí a ser matemático está bien difícil.
sea, hay límites también para las propias posibilidades que uno tiene. Hay cierta carga teleológica en cómo se mira la vida también. O sea, la gente pues... Sí, sí, sí. sí. Pero hablas de límites son autoimpuestos, no límites capacitivos, por así decirlo, ¿no? Creo que ambos. También hay capacitivos. Por ejemplo, No, lo digo en el ejemplo que estabas hablando del tema de ser matemático, por ejemplo. o sea, no sé si tendré capacidades. Supuestamente tengo un IQ de 120. O sea, en teoría podría, pero no tengo las ganas. Entonces es mi límite, diría yo. Claro, pero en este caso es como que más bajo la decisión, por la autonomía, como es. Sí, justamente es la libertad, la decisión de uno mismo. Pero la idea que justamente también con todo esto que Heidegger ocasiona con los postmodernos, porque la posmodernidad ocurre esto del tema de género, es justamente la idea del proyecto, la idea de que la esencia no está definida en el ser humano, sino que la identidad misma se construye. Todos somos un propio proyecto en sí mismo. Y claro, hay límites. Por ejemplo, yo no puedo ir a estudiar a Harvard, ya no tengo, por último, ni siquiera tengo vista, entonces no podría, ya no tampoco tengo la capacidad adquisitiva como para hacerlo. Pero sí podría tal vez, no sé, estudiar una maestría en Católica o en San Marcos, o no sé, o cosas que existen cercanas a mis posibilidades. Pero justamente la idea es que esa idea del proyecto es ser posibilidad, o sea, alternativas. Pero recuerden que las alternativas van a ser limitadas, no van a ser infinitas. Bien, entonces, eso sería todo y nos vemos la siguiente semana. Bien, gracias. Gracias por estar. Gracias. Para la siguiente semana hay que leer algo. ¿Cómo? Para la siguiente semana hay que leer algo. O Yo les voy a mandar el grupo. Sí, lo voy a mandar.